Ok, bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí, por el lado de escape, hemos montado la tubería de lubricación, que te recomiendo que la instales porque luego de que esté el DPF aquí instalado, es un rollo para poder instalarlo. Hemos puesto la juntita esta que está suelta, hemos puesto este soporte, el enfriador de aceite porque este racor que va aquí estaba partido y hemos hecho una reparación, no hemos cambiado el filtro de aceite todavía, pusimos el tensor nuevo y por aquí lo que hemos hecho es posicionar toda la distribución. Es decir, esto está suelto, la bomba está suelta, el piñón, todo esto está suelto, todo esto está suelto. Recordemos que este motor entró desarmado y toda la tornillería la hemos tenido que ir averiguando poquito a poco. Todo lo que me queda aquí en la mesa ya lo hemos presentado a mano y ya sabemos dónde va. Bien, ok, pues vamos a continuar montando todo esto. Vamos a ir muy pero que muy rápido, no me voy a detener en detalles como mientras esté enroscando un tornillo o algo de eso. Vamos a meterle caña a ver si terminamos con esto de una vez por todas. Bienvenido al canal y dentro vídeo. Vamos allá. Tú vas aquí, tú vas aquí. Bien. Y esto va aquí. Vale. Ponemos la tornillería. Ok, esto lleva o bien el espárrago, pero siempre tiene que llevar este separador de aquí, ¿vale? Todos alrededor, todos y cada uno de ellos. Si se te quedó el espárrago, pues le pones esto y luego la tuerca. Si está pelado, pues así y para adentro. Engrase del turbo. Este es el equipaje de Motul. En principio vamos a hacer unos sorteos y vamos a sortear delantales de esto. Esto es una maravilla. Tiene un bolsillo aquí, donde está mi tarjeta del canal, y es de acople rápido. Vale, es de ganchos de esto. Una maravilla. Entonces vamos a sortear unos delantales de estos en el canal. Son impermeables, ya he trabajado con la radial, dan la chispa sin problema. Aparte es grueso, es un buen material, está hecho precisamente para el taller, impermeable, creo que ya lo dije. Y vamos, se puede lavar sin problemas, duran, me encanta. Bueno, déjame en los comentarios si quieres que sorteemos unos de estos en el canal. Bueno, vamos a quitar este soporte de aquí. Luego lo volvemos a poner, porque aquí hay que poner esta chapa, que son las anticalóricas. Ya pusimos esta que se mete por aquí y ahora esta que tiene que ir por aquí. Tornillitos a todo esto, ¿vale? Volvemos a montar este soporte que va aquí. Nuestra pistola de Ryobi en automático. Filtro de partículas. Bueno, esto va aquí y aquí así. Vamos a buscar la tornillería, aquí está la abrazadera de aquí. Bueno, apretamos primero la abrazadera aquí arriba para que en la misma forma del DPF lo lleve a su sitio y por último apretamos los tornillos de alrededor. Lleva un tornillo aquí, otro aquí y otro aquí arriba. Aquí es una tuerca. Ok, vámonos a la parte de admisión. Vámonos por el otro lado. Ok, bueno, como habíamos dicho, monté el enfriador, el sensor de nivel, los calentadores, con su cableado de los calentadores, el enchufe va aquí, el soporte este de aquí, la rampa de inyección, este soporte que es donde va el alternador y el tensor. Vamos a montar todo lo que falta aquí. Bien, seguimos con la EGR y el enfriador de gases, que tiene que entrar aquí porque es el mismo tornillo que coge la regleta de los calentadores. Ok, ahora tenemos esto que está todo sucio. No lo quise lavar porque esto es muy delicado. Vale, esto va aquí así y después lleva dos tornillos por aquí para allá. Alternador. Aquí así. Y aquí abajo. Compresor, que mira cómo lo dejaron destapado, que le cayera toda la porquería dentro, ¿eh? Vale, aquí estoy viendo. Varilla del aceite. No me digas que va por detrás de esa tubería. Yes.
Pues hay que sacar esta tubería y pasar la varilla por detrás. El alojamiento del filtro de combustible. Muy bien, los inyectores. Tenemos que este es el 4, lleva una numeración porque creo que lleva programación. Tenemos aplicado el producto para que no se gripen los inyectores. La arandela de fogueo nueva. Y esto va así. Su brida. Y el tornillico que tiene la grasita puesta en la rosca y en la parte superior, en la cabeza del tornillo. Pues montamos todos los inyectores. Montamos el 3, ahora el 2. Y el 1, recordemos que el 1 es lado de la caja para este motor. Bridita. Apretamos y par de aprietes para poner las tuberías. Ya podían haber marcado las tuberías por lo menos, ¿no? Para no estar yo aquí adivinando a ver cómo van. La verdad es que yo respeto todas las maneras de desarmar de cada uno, las maneras de trabajar de cada quien. Siempre me han enseñado a respetar todas las maneras de hacer las cosas. Pero no quiero decir nada. Mejor no decir nada. Lo que sí voy a decir es que yo más nunca en la vida recibo un motor para armar que esté desarmado. Como dice el refrán, perro macho lo capan una sola vez, ¿no? Pues bueno, vamos a instalar los retornos. Aunque yo creo que esto iba debajo de un plástico, ¿no? Sí, yo creo que iba esto. Bueno, yo creo que esto iba metido por aquí. Esta. Que es aquí. Entonces ahora los retornos van aquí. Tú tienes que ir aquí y aquí, y tú vas por aquí, así, aquí, y tú vas aquí, tú vas aquí, porque tú vas por aquí, aquí, exacto. Y luego está esta, que es la que va aquí. Esta va con un tornillo aquí, y esto tiene que ir por aquí, porque esto va al filtro. Entonces esto va aquí y esto va aquí así. Ok, bueno, quitamos ya el motor del banco de trabajo porque para poder instalar la distribución necesitamos calarlo aquí en el volante. Bueno, ahí tenemos el volante bimasa para instalarlo. Entonces voy a coger la cámara, le voy a dar la vuelta al motor para hacer un resumen de cómo va esto. Va creciendo, ¿no? Bien, vamos a montar el volante bimasa, explicamos dónde va el calado, montamos la distribución, cerramos la tapa delante y ya lo que quedaría sería instalar aquí la caja de cambio e instalarlo en el vehículo. Así que vamos allá. Sí. Primero que nada, esta es la parte del motor donde va el alternador, el compresor, este lado del bloque del motor. Y aquí donde están estas rayas verdes, pues aquí hay un orificio de este lado, y en ese orificio es que nosotros vamos a instalar esta herramienta, porque el volante por la parte de atrás lleva un orificio que es donde cala. Bueno, aquí tenemos el filtro de combustible, nuestra rampa de inyección que ya la montamos, cuerpo de mariposa, pseudo cuerpo de mariposa con el enfriador de la EGR que está por ahí con la válvula EGR. Aquí dentro tenemos uno de los solenoides de vacío, por allá atrás tenemos otro de los solenoides de vacío, el acumulador, enfriador de aceite, pues alternador, el rodillito que pusimos nuevo, compresor. Este es el útil que vamos a utilizar, nunca mejor dicho, que va en un agujero que entra justito aquí así. Vale. Pusimos nuestro retén trasero, aquí está puesta la bomba de inyección con el contrarrotante, depresor, inyectores, retornos, bueno ya todo esto lo vimos, turbo, filtro de partículas, que de hecho esto lo tengo que desmontar porque aquí detrás me falta una tubería que es la que va aquí detrás de la bomba del agua, que se mete por aquí para allá, porque la brida del agua que va aquí todavía no la he instalado porque me faltaba que vinieran los tornillos. Son unos tornillos específicos extra largos
que no, ahí está todo, te va todo ahí, está todo, tienes todos tus tornillos y todo. Pues estos no estaban, aparte de muchos otros, pero bueno. Bueno, aquí tenemos nuestro volante bimasa, está al revés, y aquí, en este agujero de aquí, es donde va a entrar el útil de calado. Es decir, nosotros vamos a poner este útil a través del bloque y él lo que va a hacer es quedar aquí, ¿vale? Así que vamos a montar nuestro, bueno, siempre mejor con guantes. Quitamos lo que esté aquí que nos estorbe, lo enganchamos por aquí. Muy bien, esto lleva una sola posición. Aquí hay una guía que tiene que entrar aquí. Los tornillos van nuevos y llevan trabarroscas, ya vienen así. Entonces vamos a ahí está. Esto es importante darle el par de apriete que lleva, lo mismo al plato de presión o la prensa, darle su par de apriete correcto. Es importante, cuando nosotros apretemos los volantes o cuando les demos ajuste, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hagamos para apretar, el motor va a girar en sentido opuesto a como tiene que girar. Y hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque la mayoría de las distribuciones de hoy en día, cuando tú giras el motor al revés, sobre todo si son de cadena, se salta un diente o se abre el tensor o da problemas. Y luego cuando arrancamos el vehículo podemos hacer un estropicio. Así que cuando vayamos a apretar esto, aseguraros bien de que esto esté trancado, de que esto no se mueva. Ok, bueno, habíamos hecho una marca aquí de referencia para saber que por la parte de atrás es donde está el agujero donde va a entrar esto. Y aquí tenemos marcado el agujero, que casi no se ve, pero está ahí. Vamos a ver si por aquí lo podemos ver. Ahí lo tenemos. Ese es el agujero donde vamos a poner esto. Entonces vamos a ir girando por aquí a la vez. A ver si puedo poner esto. Vamos a ir girando aquí. Y cuando esto esté cerca, aquí viene, por aquí lo veo, tiene que entrar en el agujero. Ahí. Ahí está. Ni para un lado, ni para el otro. Perfecto. Esto, ni tocarlo. Claro, no tenemos el motor de arranque, ni tenemos la caja de cambio. Esto montado en el coche tiene que ser una locura. Pero es ahí el calado, ¿de acuerdo? Y por la parte delantera, como vemos, en este caso no hay ninguna marca. Pero la vamos a hacer para tenerla de referencia. Y aquí en el árbol de leva tenemos calado aquí nuestro piñón. Entonces ahí tenemos nuestra distribución a punto para instalar la correa. Vamos allá. Bueno, dije que iba a hacer una marquita. He hecho una marquita aquí, mínima, en verde y en verde. Vamos a verlo así de frente para que se vea que está alineado. Ok, bueno, pusimos este rodillo aquí para trancar el piñón, que no se nos venga para acá. Bomba de agua, 15 Nm lleva. La tuerca la tenemos floja, el tensor está calado aquí con su chavetita, está puesto aquí, árbol de leva calado, perfecto, sin holgura. Bien, montamos la correa. Entonces, yo por manía siempre me gusta montar la correa que se lea de la parte de afuera. La puedes montar como quieras, da exactamente igual. Entonces, yo la monto así. Primero, cigüeñali. Siempre va a tener esta holgura, ¿vale? Ahora explico dónde está lo importante de esto. Cigüeñal. Entre el cigüeñal y el árbol de levas tiene que haber tensión, no puede quedar así, ¿vale? Siempre tiene que quedar tensa. Ok, ponemos ahora árbol de leva, esto que no se nos mueva, bomba de agua,
y tensor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ahora, aunque esto lo veas así, cuando nosotros demos tensión aquí, esa holgura, precisamente esa holgura que tiene el piñón de cigüeñal, nos va a hacer que quede tensa en todos lados. Entonces, tenemos todo esto puesto, verificamos que todo esté en su sitio, bien, bien. ¿Qué hacemos ahora? Paso siguiente. Pues ahora sacamos el pretensor este de aquí. Ahora cogemos este hexagonal y aquí adentro hay una flecha. Ahora vamos a hacer un detallito de todas maneras y vamos a girar en sentido antihorario hasta que esa flecha caiga dentro de esta muesca. Bien, esta muesca que está aquí, ¿vale? Con este pico que está aquí. Giramos en sentido antihorario. Y ahí vemos la flecha de dentro, cómo va moviéndose hasta que está en el centro de la muesca. ¿Vale? Y ahí damos 25 Nm. Ya está. Distribución instalada. Ahí vemos clarito dónde está. Bueno, tenemos árbol de leva en su sitio, tensor, muesca en su sitio, bomba de agua, 15 Nm lleva los tornillos. Ahí tenemos nuestro piñón de cigüeñal. Perfecto, ¿no? Lo que vamos a hacer es que voy a hacer una marca tal que así y aquí, porque la de abajo ya la tenemos, y vamos a girar el cigüeñal y vamos a comprobar de que todo caiga en su sitio, que así va a ser. Quitamos este de aquí, vamos a quitar el que está aquí atrás, que era este. Esto tiene instalados los calentadores y los inyectores, así que va a tener bastante compresión. Le he puesto una eslinga por arriba, no se me vaya a caer el motor. Tiene que tener compresión, pero vamos, lo más grande. Ahí está, perfecto. Pues entonces vamos a montar las tapas plásticas para montar el damper. Esto es una maravilla porque lo pongo en la posición de automático. Este es el tornillo viejo, que lo hemos pasado por el cepillo para quitarle todo el trabarrosca y poderlo enroscar y desenroscar sin problema. Este tornillo siempre hay que ponerlo nuevo. Y la arandela, que ahí está todo ahí, el motor está desarmado pero está completo, desaparecido. Este es el tornillo nuevo. Bueno, esto va tal que así. Y entonces yo no sé si son estos o no son estos los que lleva, supongo que no, pero son los que yo le voy a poner porque son los que tengo. Esto lleva creo que 6 Nm apenas, o sea, esto es un toque nada más para sujetar la tapa plástica, porque aquí va este. Bien, y entonces ahora, cómo mola que el mismo cable te vaya diciendo dónde va cada cosa. Esto aquí, este aquí arriba. Bueno, consejo. Pinturita, sí, pintura de uña, de un color así medio raro. Marquita aquí, y si alguien saca esa tapa, ya nosotros lo sabremos. Tenemos esto que va aquí, nuestro damper, aquí. Aquí podemos usar la pistola sin problema para llegarlo a su sitio. Luego trancamos por el volante y damos el par de apriete. Como la pistola está en modo automático,
cuando detecta un par de aprietes, ella se detiene. Lo podemos poner en modo manual y ahí aprieta. No voy a seguir dando el apriete con la pistola porque esta pistola es muy potente y me va a pasar el tornillo, puede dañar la rosca. Esto es simplemente para llevarlo a su sitio. Bueno, también me gusta que se lea. Esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí. Ok, bueno. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like y suscribirte al canal si lo consideras oportuno. Una vez más, gracias a todos por el apoyo, gracias por todos esos comentarios de ánimo de que sí podíamos. Pues sí, pudimos, en parte gracias a ese ánimo que me dan con todos los comentarios, así que muchísimas gracias. Ha sido un trabajo duro, ha sido un trabajo arduo, mucho tiempo de lectura, de leer, de manuales, de buscar información. Recordemos que esto es un Jumpy, es un 2000 HDI, pero de las últimas versiones que han salido. El tipo de motor es AH01, creo que es ese, si no pues te dejo aquí en la parte de abajo qué tipo de motor es, kilovatios, cilindrada y todo para que lo tengas presente. Recuerda que puedes empujar este proyecto a seguir adelante y a que mejore cada día haciéndote miembro del canal. Gracias por suscribirte, que es completamente gratuito. Todos los comentarios son bienvenidos y son muy agradecidos. Iré respondiendo en la medida que mi tiempo me lo permita. Tenemos el grupo de Discord, todo lo que uso en los motores en la tienda de Amazon del canal es precisamente para poder seguir comprando preloop, formadores de juntas y todo el material que utilizamos en los vídeos, ya que no suelo mezclar el material del taller con el material que utilizamos para la grabación. Son dos cosas distintas. Así que menos TikTok, más tac tac y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, como me han dicho en varios vídeos que siempre muestro armados los motores pero nunca los muestro arrancados, pues oído. Está arrancado. Ahora paso la cámara para la parte delantera y lo vemos. Había una avería del captador del árbol de levas, que estaba el enchufe, no había encajado, no había clixado bien. Luego me puse una avería del ventilador de motor y era también el enchufe, ahora os lo muestro. Y pues nada, vamos a hacer una prueba de ruta con esto, a ver cómo va. Pero primero vámonos al motor, para que lo escuchen. Bueno, aquí lo tenemos. Este es el conector que estaba dando problemas, que se había quedado desenchufado, que no había clixado. Y este es el del captador del árbol de levas. Como estoy con esto, ¿eh? Todo esto lo tengo todo pintado, todo lo que yo pinté. Bueno, vamos a hacer una prueba de ruta con esto, ¿no? Bueno.